Me llamo Noé, y mi historia es una de fe, obediencia y salvación. Vivía en un mundo donde la maldad y la corrupción habían alcanzado niveles inimaginables. La gente se había apartado de Dios y su corazón estaba lleno de odio y violencia. Pero en medio de tanta oscuridad, Dios me llamó para una misión especial. Recuerdo el día que escuché su voz. Fue como un trueno en mi alma. Me dijo: Noé, la maldad de la humanidad ha llegado a un punto sin retorno. Voy a destruir la tierra con un diluvio, pero te daré una oportunidad de salvar a tu familia y a los animales. Me sentí abrumado, pero también emocionado. Dios me estaba dando una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Me ordenó construir un arca, un barco gigantesco que sería nuestro refugio. Me dio instrucciones precisas sobre cómo hacerlo, hasta el último detalle. Me dijo que lo hiciera con madera de gofer, un tipo de madera resistente y duradera, y que lo cubriera con brea para hacerlo impermeable. Me sentí como un constructor, un arquitecto de la salvación. Comencé a trabajar de inmediato, con la ayuda de mi familia. Mi esposa, mis hijos y mis nueras me ayudaron a preparar los materiales y a trabajar en el arca. La gente del pueblo se burlaba de mí, pensando que estaba loco. ¿Un diluvio? ¿En serio? ¿Noé? ¿Y dónde está el mar? Se reían. Pero yo sabía que Dios había hablado y que su palabra era verdadera. Me mantuve firme, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. La gente me miraba con desdén, pero yo sabía que estaba construyendo algo mucho más grande que un barco. Estaba construyendo un futuro, una esperanza para mi familia y para los animales. Y mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en el día en que Dios me había llamado. Me había elegido a mí, un hombre sencillo, para hacer algo grande. Me sentí humilde y agradecido. Y sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir con la voluntad de Dios. Así que seguí adelante, trabajando incansablemente en el arca, sabiendo que el día del diluvio se acercaba. Y cuando llegara, estaría listo. Estaría listo para salvar a mi familia, a los animales y a mí mismo. Estaría listo para empezar de nuevo. Pero, ¿qué pasaría cuando el arca estuviera listo? ¿Qué pasaría cuando el diluvio llegara? La construcción del arca fue un proceso largo y arduo, pero también fue un tiempo de gran fe y obediencia para mí y mi familia. Dios me había dado instrucciones precisas sobre cómo hacerlo, y yo estaba decidido a seguirlas al pie de la letra. Recuerdo que comencé a trabajar en el arca con un equipo de trabajadores, talando árboles y cortando madera de gofer. La madera era resistente y duradera, perfecta para un barco que tendría que soportar el peso de tantos animales y la fuerza del diluvio. Mi familia y yo trabajamos incansablemente, día y noche, para terminar el arca a tiempo. La gente del pueblo se burlaba de nosotros, diciendo que estaba loco por construir un barco en medio del desierto. ¿Dónde está el mar? Se reían. ¿Qué vas a hacer con un barco en el desierto? Pero yo sabía que Dios había hablado y que su palabra era verdadera. A medida que trabajábamos, la gente comenzó a notar que el arca estaba tomando forma. Se acercaban a mirar, y algunos incluso se ofrecieron a ayudar. Pero yo sabía que no era un proyecto humano, era un proyecto de Dios. Así que les agradecí su ayuda, pero les dije que solo trabajaría con mi familia. La construcción del arca tomó 100 años, un siglo de trabajo y dedicación. Pero no fue solo un trabajo físico, fue un trabajo espiritual. Cada golpe de hacha, cada martillazo, era una oración, un acto de fe. Y a medida que trabajábamos, Dios nos iba dando instrucciones, guiándonos en cada paso del camino. Recuerdo que una vez, mientras trabajaba en la cubierta del arca, mi hijo Sem me preguntó: «Padre, ¿por qué estamos haciendo esto?». Y yo le respondí: «Hijo, Dios nos ha llamado a hacer esto porque quiere salvarnos. Quiere que seamos sus testigos en un mundo que se ha apartado de Él». Sem me miró con ojos grandes y me dijo: «Padre, ¿y qué pasará con los demás?». Y yo le respondí: «Hijo, Dios ha dicho que el diluvio vendrá y que solo los que estén en el arca se salvarán. Pero nosotros estaremos listos, porque hemos obedecido a Dios». Y así, seguimos trabajando, con la fe en nuestro corazón y la palabra de Dios en nuestra mente. El arca estaba tomando forma, y yo sabía que pronto estaría listo para el diluvio. Pero, ¿qué pasaría cuando el arca estuviera completo? El día llegó. El cielo se oscureció y comenzó a llover. Al principio, fue solo una lluvia suave, pero pronto se convirtió en un diluvio torrencial. El agua caía del cielo como si fuera un mar, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que el arca se balanceara de un lado a otro. Mi familia y yo nos refugiamos en el arca, junto con los animales. Habíamos trabajado incansablemente para prepararlos para este momento,
y ahora estaban seguros y protegidos. El arca estaba lleno de comida y agua, y teníamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir. La lluvia continuó durante 40 días y 40 noches, y el agua cubrió la tierra. La gente y los animales que se habían quedado fuera del arca perecieron, y solo nosotros nos salvamos. El arca se convirtió en nuestro refugio, nuestro santuario en medio del caos. Recuerdo que una vez, mientras la lluvia caía sobre el arca, mi esposa me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «No, ¿qué hemos hecho?» Y yo le respondí, «Hemos obedecido a Dios, y Él nos ha salvado». El diluvio fue un recordatorio de la justicia de Dios y de su amor por la humanidad. Él no quería que nadie pereciera, pero la humanidad había elegido su propio camino, y ahora estaba sufriendo las consecuencias. A medida que el diluvio continuaba, el arca se balanceaba y se sacudía, pero nosotros estábamos seguros. Dios estaba con nosotros y nos estaba protegiendo. Y cuando la lluvia finalmente cesó, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. El silencio fue ensordecedor. La lluvia había cesado y el mundo estaba en calma. Pero nosotros sabíamos que no era el fin. Sabíamos que Dios tenía un plan y que nosotros íbamos a ser parte de él. Y así, esperamos. Esperamos a que el agua se retirara y a que la tierra se secara. Y cuando finalmente salimos del arca, el mundo estaba cambiado. La tierra estaba vacía y silenciosa, y nosotros estábamos solos. Pero nosotros sabíamos que no estábamos solos, porque Dios estaba con nosotros. Y así, comenzamos de nuevo. Comenzamos a reconstruir, a plantar y a cultivar. Y Dios nos bendijo y nos dio una nueva oportunidad. Después de semanas de lluvias, las aguas comenzaron a disminuir. El arca se posó sobre las montañas de Ararat, y nosotros esperamos a que la tierra se secara. La espera fue larga y silenciosa, pero nosotros estábamos agradecidos de estar vivos. Un día, envié una paloma en busca de tierra seca. La paloma regresó con una rama de olivo en su pico, y yo supuse que era un símbolo de esperanza. Dios nos estaba diciendo que la tierra estaba lista para nosotros, y que podíamos salir del arca. La paloma regresó con la rama de olivo, y yo la miré con lágrimas en los ojos. Era un símbolo de la promesa de Dios, de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. La rama de olivo era un recordatorio de que Dios había cumplido su palabra, y que nosotros estábamos seguros. Después de la paloma, envié un cuervo, pero no regresó. Luego, envié otra paloma, y esta vez no regresó. Sabía que era un signo de que la tierra estaba lista para nosotros, y que podíamos salir del arca. Finalmente, Dios me habló y me dijo, «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo». Y así, salimos del arca, y miramos a nuestro alrededor. La tierra estaba vacía y silenciosa, pero nosotros estábamos agradecidos de estar vivos. La primera cosa que hice fue ofrecer un sacrificio a Dios, para agradecerle por nuestra salvación. Construí un altar y ofrecí un holocausto, para darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y Dios se apareció a mí, y me dijo, «Noé, yo he hecho un pacto contigo, y con tus descendientes después de ti. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y el arco iris será un símbolo de mi promesa». Y así, Dios nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Nosotros estábamos agradecidos, y prometimos vivir de acuerdo a su voluntad. El arco iris se convirtió en un símbolo de la promesa de Dios, y nosotros lo mirábamos con gratitud y amor. La salvación había llegado, y nosotros estábamos listos para empezar de nuevo. Después de salir del arca, mi familia y yo nos establecimos en la tierra de Ararat. La tierra estaba vacía y silenciosa, pero nosotros estábamos agradecidos de estar vivos. Comenzamos a reconstruir nuestras vidas, a plantar y a cultivar la tierra. Dios nos había dado una nueva oportunidad, y nosotros estábamos decididos a hacerlo mejor con ella. Mi hijo se me ayudó a plantar un viñedo, y pronto tuvimos una cosecha abundante. La tierra estaba fértil, y todo crecía con facilidad. Pero, como siempre, el pecado estaba al acecho. Mi hijo Am se burló de mí, y yo me sentía avergonzado. Pero Dios me recordó que Él estaba conmigo, y que me había elegido para ser su siervo. Dios me bendijo con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y ellos se convirtieron en los padres de las naciones. La tierra se pobló de nuevo, y la humanidad comenzó a crecer y a prosperar. Pero Dios no se olvidó de su promesa. Él me había dicho que el arco iris sería un símbolo de su pacto con nosotros, y que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y así, cada vez que veíamos el arco iris en el cielo, recordábamos la promesa de Dios y nos sentíamos agradecidos.
Mi vida después del diluvio fue una vida de paz y prosperidad. Dios me había dado una nueva oportunidad, y yo estaba decidido a hacerlo mejor con ella. Me convertí en un hombre de fe, y mi familia y yo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así, mi historia llegó a su fin. Pero la historia de Dios y su pueblo apenas estaba comenzando. Él había salvado a mi familia y a los animales, y ahora estaba listo para hacer algo nuevo. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. La historia de Noé es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su amor por la humanidad. Él nos ama y quiere salvarnos. Y si nosotros le obedecemos, Él nos dará una nueva oportunidad, un nuevo comienzo.